Buenas noches, bienvenidos al primer capítulo del Lado Oscuro. En este espacio vamos a ver las biografías de algunos de los asesinos seriales más tristemente famosos y también vamos a conocer a los no tan mediáticos, pero no por eso menos interesantes. También vas a poder ver entrevistas con criminólogos reconocidos a nivel mundial, profesionales de México, Estados Unidos, España y Australia, entre otros. En este primer capítulo vamos a revisar la historia de Green River, el asesino más prolífico de la historia de Norteamérica. Alguien que se cree llegó a matar cerca de 200 personas en casi 20 años de actividad criminal. Contamos además en el video con la palabra de Dave Richter, ex congresista de Estados Unidos y principal responsable de la captura de este asesino. Richter habló en exclusiva con nosotros y reveló detalles nunca antes contados. Próximamente vas a poder ver la entrevista completa acá en el canal. Sin más preámbulos, nos metemos de lleno en la historia del día. Hoy vamos a conocer el lado oscuro de Gary Ridgway. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, el segundo de 3 hijos de Mary y Thomas Ridgway. Su obsesión por las prostitutas venía desde la infancia. A su padre Thomas no le gustaba nada ver a las trabajadoras sexuales en la carretera que él frecuentaba como conductor de autobús. Esos comentarios tan despectivos fueron grabándose en el subconsciente de un pequeño Gary que, con el paso de los años, transformó en una enfermiza obsesión. A esto habría que sumarle el carácter autoritario de su madre, la cual maltrataba física y psicológicamente tanto a Gary como a sus 2 hermanos. El miedo llegó a tal punto que el pequeño sufría de incontinencia urinaria durante la noche. Aquella rabia y frustración también las reflejó en el comportamiento hacia los animales, llegando a encerrar un gato en el congelador para ver cómo moría. Con un coeficiente intelectual de 82, Gary era un pésimo estudiante, habiendo repetido varios años y con muy mala relación con el resto de sus compañeros. Con 14 años llegó a intentar apuñalar a un niño de 6 porque deseaba saber qué se sentía matar a alguien, o cómo intentó ahogar a otro de sus compañeros con sus piernas mientras se encontraban nadando. Así se lo explicó a los agentes que le detuvieron años después. Ambos sucesos nunca se pudieron demostrar. Tras graduarse como pudo en la escuela secundaria, se alistó en la Marina, donde al poco tiempo fue enviado a la guerra de Vietnam, y sirvió a bordo de un barco de suministros, entrando en combate en reiteradas ocasiones. Durante su tiempo en el frente, Ridgway tuvo frecuentes relaciones sexuales con prostitutas y contrajo gonorrea. Aunque se molestó mucho por esta situación, continuó frecuentando esta actividad sin protección alguna. A su regreso del combate, Gary se casó con su novia del instituto, Claudia Barrows, una relación que no duró ni un año y al que siguieron 2 matrimonios más. En 1973 se casó con Marcia Winslow, con quien tuvo un hijo, Matthew, y en 1988 se casó con Judith Mauso. Durante la década del 70, Gary se volcó hacia la religión, fanatizado a tal punto que salía puerta en puerta llevando la palabra de Dios, leyendo la Biblia en voz alta en el trabajo y en la casa, e insistiendo en que su esposa siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. Ridgway también lloraba con frecuencia luego de los sermones o al leer la Biblia. A pesar de sus creencias, continuaba solicitando los servicios de trabajadoras sexuales, debatiéndose entre su lujuria y las firmes creencias religiosas. Los primeros asesinatos los cometió entre 1982 y 1983, fechas en las que la policía empezó a hallar cadáveres de mujeres cerca del río Green al sur de Seattle. Durante los años siguientes, continuaron apareciendo cuerpos de jóvenes violadas y estranguladas en dicha área. El miedo se había instaurado entre las prostitutas de la zona, quienes informaron a las autoridades sobre sus clientes regulares. Tras comprobar que la desaparición de una joven coincidía con su ausencia injustificada en el trabajo, los agentes procedieron a detener e interrogar a Ridgway, ya que era un cliente frecuente de la zona. Le tomaron sus huellas, muestras de cabello y saliva. También le realizaron 2 pruebas de polígrafo, las cuales pasó sin problema alguno. También registraron su domicilio sin hallar nada sospechoso, por lo tanto la justicia no tuvo más opción que ponerlo en libertad.
Dave Richter, con pasado en la Fuerza Aérea, fue ascendiendo en el cuerpo de policía de Kings County hasta el año 2005, donde la captura de Ridgway fue clave para catapultarlo en su carrera política, convirtiéndolo en congresista de Estados Unidos por casi 20 años. Tompkins, former GOP Congressman Dave Reichert may be considering a run for governor. Every family needs to balance its budget. So does our government. That's why one Congressman, Dave Reichert, is standing up for fiscal responsibility to protect our families and our jobs. Congressman Dave Reichert is fighting to cut spending and cut taxes to help grow our economy. Dave Reichert stands for responsibility, protecting Medicare for our seniors. Call Dave Reichert. Tell him to keep fighting for responsibility and more jobs. But he left one morning for work, picked up a prostitute, young girl, had sex with her, killed her, put her in the back of his pickup truck, drove to work, parked his truck in the parking lot, went in and worked the morning shift. At lunchtime, got into his truck, drove to a dead-end street, secluded dead-end street, got in the back of the truck, had sex with the dead body, drove back to work and finished out his shift, drove home, had sex with the dead body, then buried the dead body and went home, had dinner and watched TV with his wife and son. So he didn't care. He had there's no remorse. These were his property, and when we asked him, why you did this, why did you kill them, he said, because I could. En 1986, el caso llevaba años abierto, y Richter estaba desesperado por encontrar al asesino. Fue entonces cuando recibió la oferta del famoso Ted Bundy. No me pregunte por qué creo que soy un experto en esta área, simplemente acepte que lo soy y comenzaremos desde allí, escribió Bundy a Richter desde la cárcel de Florida. Supuestamente el asesino serial había estado leyendo sobre los homicidios de Green River, vio la foto de Richter en las noticias y eso lo motivó a brindar su apoyo. El sheriff voló a Florida junto con el investigador del caso Bundy, Robert Keppel, a quien el mismo asesino pidió ver como condición para ayudar en el caso. El reporte dice que Bundy sugirió que el femicida debía estar volviendo a las escenas en las que dejó los cuerpos y le dijo a los detectives que vigilaran los sitios más nuevos. Por el año 1987, los cadáveres continuaban apareciendo en el río. Las mujeres que Ridgway secuestraba cumplían con un mismo requisito. Eran trabajadoras sexuales o mujeres que él consideraba que lo eran, de entre 15 y 35 años aproximadamente. Una vez que subían al coche, la mayoría de forma voluntaria, entablaban una conversación donde él mostraba gran interés por los comentarios y opiniones de las mujeres, forma de tomar un poco de confianza y no poner nerviosa a la futura víctima. Los asesinatos se siguieron sucediendo durante años, a veces con más frecuencia y otros más espaciados en el tiempo, sobre todo a partir de 1988 y coincidiendo con la época en la que Gary estuvo casado con Judith Mausau. Parece ser que Ridgway sentía menos ganas de matar mientras estaban juntos. Pese a los esfuerzos de los investigadores, no conseguían dar con el asesino de Green River. Para el año 2001, Richter decidió utilizar una nueva y desconocida tecnología. Se trataba de los análisis de ADN. El por entonces miembro de la policía estaba convencido que al reexaminar las evidencias recogidas años atrás, darían con el femicida. Era el 30 de noviembre de 2001 y el análisis genético llegaría con un resultado positivo. Rastros de semen del criminal se encontraban en una de las víctimas, y este pertenecía a un tal Gary Leon Ridgway. Cuando el sheriff revisó la documentación, se percató que era el mismo hombre al que habían interrogado e incluso registrado su domicilio años atrás. Sin más retraso, una patrulla acudió al 750 de Hauser Way, donde se encuentra la Kenworth Truck Company, fábrica donde trabajaba Gary, y finalmente sería arrestado. Este es uno de los días más importantes de mi carrera y es una gran noticia para toda la ciudad, declaró el sheriff Reiter luego de 2 décadas persiguiendo a Ridgway. So our detectives drove up, surrounded him they drove up in a unmarked SUV and jumped out, said, "Are you Gary Ridgway?" He answered, "Yes, I am." They told him he's under arrest for the murder of 4 women
And his only response was, okay. And when Ridgway walked past me, once the detectives had cuffed him and chained him up, I just stepped in front of him and I looked him right in the eyeball and I said, "Gotcha, asshole." Oh, yeah. And I mean, I had 20 years waiting to say that. Gary fue acusado de los asesinatos de Opal Mills, Marcia Chapman, Carol Christensen y Cynthia Hines. En las 3 primeras víctimas se hallaron restos de semen. En la cuarta fueron pruebas circunstanciales las que apuntaron a su participación. Respecto a los homicidios de Wendy Caulfield, Debra Bonner y Debra Estes, la conexión tenía que ver con los restos de pintura, la misma que Ridgway empleaba en su trabajo en la fábrica. Ya ante el tribunal en 2003, los cargos eran tantos que la fiscalía le tomó 1 hora leerlos a todos. Gary decidió confesar todos los crímenes y ayudar a localizar el resto de las víctimas. Su decisión era solamente para conseguir un trato con el Estado y así evitar la pena de muerte. De esa manera, Ridgway reconoció 48 asesinatos. Su confesión judicial estremeció a todo el mundo. Mi plan era asesinar a tantas mujeres que yo consideraba prostitutas como pudiera, relató, aunque muchas de ellas no lo eran en realidad. Su obsesión por escoger prostitutas era porque sabía que podía matar tantas como quisiera sin que me agarraran, decía Gary. Pocas de ellas se reportarían como desaparecidas. Por eso veía más fácil secuestrar a mujeres que deambulaban por una carretera. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultaría más difícil su identificación. Continuó explicando ante una sala impresionada con su testimonio. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque no quería ver a todas las mujeres que había matado. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordarlo. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y poder ser atrapado. El juez Richard Jones permitió a algunos familiares y amigos de las víctimas hablar directamente con el acusado. Aquel 18 de septiembre de 2003, Gary se topó cara a cara con quienes solo le deseaban la muerte. Ante estos mensajes de odio, el femicida se mostró completamente inmutable e inexpresivo. Parecía que ninguna de aquellas palabras podía quebrarle. Sin embargo, llegó Robert Rule, el padre de Linda Jane Rule, asesinada el 26 de septiembre de 1983, y Gary no logró aguantar el llanto. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. El 18 de diciembre de 2003, el juez de la Corte Superior del Condado de King sentenció a Ridgway a 48 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. También fue condenado a 10 años adicionales por alterar las pruebas de cada una de las 48 víctimas, sumando 480 años a sus 48 cadenas perpetuas. Desde entonces, Gary Leon Ridgway, el asesino de Green River, se encuentra en confinamiento solitario en la penitenciaría de Walla Walla en el estado de Washington, donde también se mantienen prisioneros otros asesinos en serie como Jack Owen Spillman, Joseph Condro y Robert Lee Yates. 7 años después de finalizado el juicio, los investigadores lograron localizar el último cadáver, pero no fue hasta junio de 2012 cuando los forenses consiguieron identificar a la víctima. Se trataba de Sandra Denise Major. Gracias a la muestra de sangre proporcionada por un primo de la joven, pudieron comunicárselo a toda la familia y darle sepultura. Por su parte, Ridgway intentó captar notoriedad convocando una conferencia de prensa para explicar que él en realidad había llegado a matar a 80 mujeres. Se cree que en realidad Gary Ridgway habría asesinado cerca de 200 personas. Y así pasó la historia de Gary Ridgway. Recordá que en los próximos días vas a tener la entrevista completa que Dave Richter nos dio en exclusiva. Para no perdértelo, activa la campanita, suscríbete y deja un like.
Y si realmente querés apoyar el canal, compartí este contenido con tus amigos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana y recordá que todos tenemos un lado oscuro. Buenas noches.